El secreto que la señora de la limpieza le contó al hijo del millonario Gabriel tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente importaba. A los 16 años, vivía en una mansión de 3 pisos en el barrio más prestigioso de la ciudad. Tenía una habitación más grande que la mayoría de los apartamentos, una colección de videojuegos que haría envidiar a cualquier adolescente y un armario lleno de ropa de diseñador que apenas usaba. Su padre, Ricardo Andrade, era dueño de una de las constructoras más grandes del país, un imperio construido a ladrillo durante 30 años de trabajo incansable. La madre de Gabriel, Patricia, se pasaba el día asistiendo a almuerzos benéficos, spas y viajes internacionales. Le daban todo, menos tiempo, menos atención, menos la sensación de que realmente importaba para alguien. Quizás por pura rebeldía, o quizás simplemente porque no le veía sentido a nada, Gabriel estaba reprobando todas las asignaturas en el colegio privado más caro de la ciudad. Sus notas eran un completo desastre. Matemáticas, portugués, historia, ciencias, incluso educación física. Todo estaba reprobando. Los profesores ya se habían dado por vencidos con él. El coordinador académico programaba reuniones con sus padres, que siempre se cancelaban a última hora porque Ricardo tenía que supervisar un importante proyecto de construcción o Patricia tenía un compromiso ineludible en algún evento social. Gabriel no estudiaba, no prestaba atención en clase, no hacía sus tareas. Pasaba los días con auriculares puestos, mirando por la ventana, como atrapado en una vida que no había elegido. Y en el fondo, muy en el fondo, creía que era exactamente eso. Una vida en la que solo era un accesorio, un detalle en la imagen perfecta que sus padres intentaban proyectar al mundo. 7 empleados trabajaban en la mansión Andrade. Estaban el chofer, el jardinero, 2 cocineros, una empleada doméstica, un guardia de seguridad y doña Irene, la señora de la limpieza. Irene tenía 52 años. Con el pelo canoso siempre recogido en un moño sencillo, las manos callosas por décadas de duro trabajo y una sonrisa que parecía contener una sabiduría inconfundible. Llegaba todos los días a las 6 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, de lunes a sábado. Vivía en una comunidad a las afueras de la ciudad, en una casa de 2 habitaciones que compartía con su hija, su yerno y sus 2 nietos. Tomaba 2 autobuses para ir al trabajo, un viaje de casi 2 horas que hacía sin quejarse, siempre con esa sonrisa serena en el rostro. Irene era invisible para la mayoría de la gente de la casa. Ricardo apenas sabía su nombre. Patricia solo le hablaba para darle órdenes o quejarse de algún detalle que no estaba perfecto. Pero para Gabriel, Irene era diferente. Era la única persona en esa casa que realmente lo veía, que le preguntaba cómo estaba. ¿Quién se daba cuenta cuando parecía más triste de lo habitual? Le dejaba un plato de comida caliente en la habitación cada vez que se daba cuenta de que no había bajado a cenar. Y precisamente por eso, aquella mañana de jueves, cuando Gabriel estaba despatarrado en el sofá de la sala con su boleta de calificaciones arrugada a su lado, Irene dejó lo que estaba haciendo y se sentó en el sillón junto a él. «Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo con esa voz suave que parecía calmar hasta las tormentas más violentas. Gabriel se quitó los auriculares y la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Doña Irene nunca se había sentado en ningún mueble de la casa. Siempre mantenía esa respetuosa distancia entre empleada doméstica y patrones. «Claro», respondió él aún confundido. «¿Por qué te rindes?», preguntó ella directamente, sin andarse con rodeos. Gabriel sintió una opresión en el pecho. «¿Renunciar a qué?», intentó fingir ignorancia. «De ti mismo», respondió ella, señalando la boleta arrugada. «No se trata de notas, Gabriel. Se trata de que renunciaste a creer que vale la pena intentarlo». Gabriel sintió las palabras de Irene como un puñetazo en el estómago. Nadie le había hablado nunca así, con esa mezcla de firmeza y cariño. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Irene continuó, con la mirada fija en él. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y mis nietos?», preguntó. Gabriel negó con la cabeza.
Mis nietos se despiertan cada día sabiendo que si no estudian, si no se esfuerzan, si no luchan por cada oportunidad, no tendrán nada. Uno se despierta cada día sabiendo que lo tendrá todo de todas formas. ¿Y saben lo que eso le hace a uno? El deseo. Mata esa llama que nos impulsa a querer ser mejores. Gabriel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con fuerza. Irene se inclinó ligeramente hacia adelante y continuó, pero ahora su voz era aún más suave, casi un susurro. Pero te voy a contar un secreto, Gabriel. Un secreto que cambió mi vida cuando tenía más o menos tu edad. ¿Quieres oírlo? Gabriel asintió, incapaz de hablar. Cuando tenía 15 años, empezó. También estaba fracasando en la escuela. Mi familia era pobre, muy pobre. Mi padre había muerto cuando yo era niña. Y mi madre trabajaba vendiendo dulces en la calle para mantenerme a mí y a mis 4 hermanos. No le veía sentido a estudiar porque pensaba que el destino de la gente como yo ya estaba escrito. Pensaba que por mucho que me esforzara, siempre sería pobre, siempre invisible, siempre nada. Gabriel estaba completamente absorto en la historia. Irene continuó. Un día, una profesora me llamó después de clase. Era una anciana negra que acababa de llegar a la escuela. Me miró y me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, Irene, ¿sabes cuál es el mayor crimen que comete la pobreza? No es robarle el dinero a la gente, es quitarle la esperanza. Es hacerles creer que no pueden ser más de lo que la vida les dio al principio. Y si aceptas esa mentira, estarás cometiendo un crimen contra ti mismo. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Irene se secó una lágrima que le corría discretamente por la cara y continuó. Esa profesora me hizo entender algo fundamental, Gabriel. No estudiamos para sacar buenas notas. No estudiamos para aprobar el curso. Estudiamos para ser personas diferentes. Personas más fuertes, más inteligentes, más capaces de afrontar el mundo. ¿Crees que limpio esta casa porque me gusta fregar pisos? Preguntó con una sonrisa triste. Limpio esta casa porque es el trabajo que conseguí gracias a la educación que recibí. ¿Pero sabes qué hice con el dinero que gané en esos 30 años limpiando casas como esta? Gabriel negó con la cabeza. Pagué la universidad de mi hija, se graduó de enfermería, y ahora con su sueldo sumado al mío, estamos pagando el colegio privado de mis nietos. ¿Y sabes por qué hago esto? Porque entendí el secreto. Gabriel estaba completamente fascinado. ¿Cuál secreto? Logró preguntar por fin. Irene sonrió, una enorme sonrisa que iluminó todo su rostro. El secreto es que la vida no es justa, Gabriel. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Tú naciste rico y mis nietos nacieron pobres. Eso es injusto. ¿Pero sabes qué es aún más injusto? Estás desperdiciando todas las oportunidades que tienes mientras mis nietos matarían por tener la mitad. El secreto está en entender que no estudias para tus padres, no estudias para tus maestros, no estudias para obtener un diploma bonito para colgar en la pared. Estudias para ti mismo, para convertirte en alguien a quien puedas respetar al mirarte al espejo. Alguien que construyó algo con sus propias manos, aunque esas manos nunca hayan conocido el trabajo duro. Gabriel sintió como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Por primera vez en años, sintió algo más que vacío. Sintió algo que podría describirse como vergüenza, pero también como esperanza. «Pero es demasiado tarde», murmuró. «Ya estoy fracasando en todo». Irene se levantó del sillón y puso su mano sobre el hombro de Gabriel. «Nunca es tarde para empezar de nuevo, hijo mío. Nunca. Mi hija empezó a estudiar enfermería a los 32 años. Después de pasar 15 años trabajando como camarera. Se graduó a los 37. Hoy tiene 45 y es coordinadora de enfermería en un hospital. Tienes 16, Gabriel. Tienes toda una vida por delante. La única pregunta es, ¿quién quieres ser? Y a partir de hoy, ¿en quién elegirás convertirte? Gabriel miró a Irene con lágrimas en los ojos. No sé si puedo, confesó. Irene le apretó el hombro con más fuerza. No necesitas saber si puedes, solo necesitas empezar. El resto lo averiguaremos sobre la marcha. Y en ese momento, algo cambió dentro de Gabriel. Algo pequeño, casi imperceptible, pero definitivamente real. Una chispa.
Una pequeña llama que comenzó a brillar en la oscuridad que se había apoderado de su vida. Esa misma tarde, Gabriel hizo algo que no había hecho en meses. Abrió sus libros de texto. Se sentó en su escritorio de la habitación, un costoso escritorio de madera maciza que nunca se había usado para su propósito original, y comenzó a leer. Al principio fue frustrante. No entendía nada de matemáticas. Las fórmulas parecían escritas en un idioma extraño. Los textos en portugués eran demasiado largos y complejos. La historia parecía una secuencia interminable de fechas y nombres sin sentido alguno. Pero no se rindió. Por primera vez, no se rindió. Permaneció allí, luchando con cada página, cada ejercicio, cada párrafo. Cuando no entendía algo, lo anotaba en un cuaderno para preguntar más tarde. Cuando tenía ganas de tirarlo todo por los aires y volver al sofá, recordaba las palabras de Irene, recordaba su sonrisa, recordaba a la maestra que le había cambiado la vida, recordaba a sus nietos, que matarían por las oportunidades que él tuvo. Y continuó. Al día siguiente, Gabriel hizo algo aún más sorprendente. Levantó la mano en clase de matemáticas e hizo una pregunta. La profesora, la señora Marcia, casi se cae de la sorpresa. Gabriel Andrade, el chico que se pasaba las clases enteras durmiendo o mirando por la ventana, estaba haciendo una pregunta sobre ecuaciones cuadráticas. Toda la clase se giró para mirarlo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Pero a Gabriel no le importó. Hizo la pregunta, escuchó la explicación, lo anotó todo en su cuaderno, y cuando la profesora le preguntó si había entendido, confesó que no del todo, y le pidió que se lo explicara de nuevo. Doña Marcia podría haberse molestado, pero en cambio, vio algo en los ojos de Gabriel que la hizo sonreír. Vio un esfuerzo genuino, vio un deseo de aprender, y eso, para un profesor, es más valioso que el oro. Volvió a explicarlo, con más detalle, usando diferentes ejemplos, y esta vez Gabriel comprendió. Y cuando lo entendió, cuando la fórmula finalmente tuvo sentido en su cabeza, sintió algo que nunca antes había sentido. Se sintió orgulloso de sí mismo. En los días siguientes, Gabriel estableció una rutina. Se despertaba a las 6 de la mañana, media hora antes de que llegara doña Irene, solo para saludarla y agradecerle de nuevo por lo que había hecho. Ella siempre sonreía, siempre decía que no necesitaba agradecerle, que solo había plantado una semilla y que él era quien la hacía crecer. Después del desayuno, Gabriel fue a la escuela y por primera vez prestó atención en clase. A todo. Tomaba apuntes, incluso cuando no entendía del todo, porque sabía que podría repasarlos más tarde. Durante el recreo, en lugar de aislarse en un rincón del patio con los auriculares puestos, buscaba a compañeros que fueran buenos en sus asignaturas y les pedía ayuda. Al principio, a algunos les pareció extraño. Después de todo, Gabriel siempre había sido el niño rico y arrogante que no hablaba con nadie. Pero cuando se dieron cuenta de que era sincero, de que realmente quería aprender, muchos estuvieron dispuestos a ayudar. Después de la escuela, Gabriel volvía a casa y, en lugar de jugar videojuegos hasta cansarse, estudiaba. Estudiaba de verdad. 2 horas, 3 horas, a veces 4 horas al día. Hacía ejercicios, repasaba el material y veía vídeos explicativos en YouTube cuando no entendía algo. El primer examen después de la conversación con doña Irene fue de historia. Gabriel estudió todo lo que pudo sobre la época colonial brasileña, hizo resúmenes, creó mapas mentales y memorizó las fechas principales. Cuando recibió el examen, había sacado un 5, solo un 5, en una escala del 0 al 10. Muchos de sus compañeros sacaron 8, 9 e incluso 10, pero cuando Gabriel vio ese 5, no se entristeció, sonrió, porque hacía 2 meses habría sacado un 0. Hace 2 meses ni siquiera habría hecho el examen. Ese 5 era una victoria. Era la prueba de que estaba mejorando. Era la prueba de que el esfuerzo marcaba la diferencia. Le mostró el examen a doña Irene al llegar a casa. Ella estaba limpiando el comedor, y al ver la calificación sus ojos brillaron de orgullo. «Felicidades, Gabriel»,
dijo con emoción en la voz. Vas por buen camino. Gabriel sintió una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Iba por buen camino. Y eso era lo único que importaba. En las semanas siguientes, las notas de Gabriel siguieron subiendo. Lentamente, gradualmente, pero subiendo. El 5 en historia se convirtió en un 6, luego en un 7. Matemáticas pasó de 0 a 3, luego a 5, luego a 6,5. Portugués era la asignatura más difícil, pero incluso allí logró sacar un 4, luego un 5. Los profesores empezaron a notar el cambio. La señora Marcia, la profesora de matemáticas, comentó a sus compañeros en la sala de profesores que Gabriel Andrade estaba irreconocible. El coordinador pedagógico, el señor Augusto, pidió hablar con Gabriel en privado. «Gabriel, ¿qué pasó?», preguntó el señor Augusto, genuinamente curioso. «Eres completamente diferente». Gabriel pensó en contarle sobre doña Irene, sobre el secreto, sobre todo, pero al final simplemente dijo, «Me cansé de rendirme». El señor Augusto sonrió y puso la mano en el hombro de Gabriel, exactamente como doña Irene lo había hecho aquella mañana de jueves que lo cambió todo. «Estoy orgulloso de ti, muchacho. Sigue así». Y Gabriel continuó. Siguió estudiando, siguió esforzándose, siguió luchando contra cada dificultad. No era fácil. Había días en que quería rendirse, días en que las asignaturas parecían imposibles, días en que sacaba una nota baja a pesar de haber estudiado mucho y sentía que no le ayudaba en nada. Pero siempre que eso sucedía, hablaba con doña Irene. Ella siempre estaba ahí, con sus palabras de aliento, con su sabiduría silenciosa, con esa sonrisa que parecía decir que creía en él incluso cuando él no creía en sí mismo. 3 meses después de su primera conversación, Gabriel tenía un promedio de 6 en casi todas las asignaturas. Aún no le bastaba con aprobar. Necesitaba al menos un 6 en todas, y aún le faltaban 5,5 en algunas, pero estaba tan cerca que podía saborear la victoria. Fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado para Gabriel. Sus padres finalmente se dieron cuenta. Ricardo llegó temprano a casa un martes, algo extremadamente raro, y encontró a Gabriel estudiando en la sala. Había libros esparcidos por la mesa de centro, cuadernos llenos de apuntes, y Gabriel estaba completamente absorto en un problema de física. «¿Qué haces?», preguntó Ricardo, sorprendido. «Estudiando», respondió Gabriel sin apartar la vista del libro. «Estudiando», repitió Ricardo la palabra como si fuera la primera vez que la oía. «¿Desde cuándo estudias?» «Desde que alguien me hizo darme cuenta de que lo necesito», respondió Gabriel, esta vez mirando a su padre. Ricardo guardó silencio un largo rato. Luego hizo algo también extremadamente raro. Se sentó en el sofá junto a Gabriel. «¿Puedo ver tus notas?», preguntó. Gabriel dudó un momento, pero luego sacó su celular y le mostró la aplicación del colegio donde se actualizaban las notas. Ricardo miró las notas con atención. Vio los ceros y unos de los primeros semestres. Vio que las notas habían subido gradualmente en los últimos meses. Vio que Gabriel tenía un promedio de 6 en matemáticas, 6,5 en historia, 5,8 en portugués y 6,2 en ciencias. ¿Lo hiciste todo tú solo?, preguntó Ricardo, y por primera vez en años algo en su voz sonaba a orgullo. «No», respondió Gabriel con sinceridad. «Tuve ayuda». «¿De quién?», quiso saber Ricardo. «De doña Irene», dijo Gabriel simplemente. Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿La señora de la limpieza?». Gabriel asintió. «Me contó un secreto que me cambió la vida». Ricardo quiso preguntar cuál era, pero antes de que pudiera, Patricia entró en la habitación, regresando de otro de sus compromisos sociales. Se detuvo al ver a su esposo y a su hijo sentados juntos. Algo que no había sucedido en tanto tiempo que apenas podía recordar la última vez. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. «Gabriel está estudiando», dijo Ricardo, con un dejo de admiración en su voz. «Estudiando», repitió Patricia, tan sorprendida como su esposo. Se acercó y miró los libros esparcidos sobre la mesa. «¿Desde cuándo?». Ricardo le mostró las notas del celular de Gabriel.
Patricia se tapó la boca con la mano, emocionada. Gabriel, hijo mío, dijo con la voz entrecortada. No lo sabía. No tenía ni idea de que te esforzabas tanto. Gabriel se encogió de hombros sin saber qué decir. Patricia se sentó a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, los tres permanecieron sentados juntos, en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio de reconexión, de darse cuenta de que quizás aún había tiempo para arreglar lo que estaba roto. Esa noche cenaron juntos. Algo que no había sucedido en meses. Ricardo canceló una reunión de trabajo. Patricia canceló una cena benéfica. Y los tres se sentaron a la mesa, conversaron, rieron, y por primera vez en mucho tiempo, realmente parecían una familia. El año escolar estaba llegando a su fin. Solo faltaban 3 semanas para los exámenes finales. Y Gabriel necesitaba sacar buenas notas para aprobar el curso, sin necesidad de clases de refuerzo. Estudiaba como nunca. Se despertaba a las 5 de la mañana para repasar. Iba a la escuela, prestando atención a cada segundo de cada clase. Volvía a casa y estudiaba hasta altas horas de la noche. Sus padres, impresionados por la transformación de su hijo, contrataron tutores privados para que lo ayudaran con las asignaturas más difíciles. Pero incluso con toda la ayuda, incluso con todo el esfuerzo, Gabriel sabía que la responsabilidad era suya. Los profesores podían explicar, los libros podían enseñar, pero era él quien tenía que aprender. Era él quien tenía que absorber el conocimiento, hacer las conexiones, comprender los conceptos. Y comprendió que eso era exactamente lo que doña Irene había intentado enseñarle. Que nadie podía hacer el trabajo por ti, que cada persona es responsable de construir su propia vida, o a ladrillo, tal como su padre había construido su imperio. La diferencia era que su padre había construido un imperio de hormigón, y Gabriel estaba construyendo un imperio de conocimiento, disciplina y carácter. Llegaron los exámenes finales. Gabriel estaba nervioso, más nervioso que nunca en su vida, no por miedo a reprobar, sino porque quería demostrarse a sí mismo que lo había logrado, que la transformación era real, que ya no era ese niño perdido y vacío que se tiraba en el sofá pensando que nada importaba. El primer examen fue de matemáticas. Gabriel miró las preguntas y por primera vez en su vida escolar sabía las respuestas. No todas, claro. Aún había algunas de las que no estaba seguro, pero conocía la mayoría. Respondió cada pregunta con cuidado. Repasó todo 2 veces y revisó sus cálculos. Al entregar el examen, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Los días siguientes llegaron los exámenes de portugués, historia, ciencias, geografía e inglés. Gabriel se esforzó en todos, dio lo mejor de sí. Y cuando entregó el último examen, al salir del aula aquel último viernes del curso, sintió una sensación de alivio en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Independientemente del resultado, lo había intentado, se había esforzado, había luchado. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Los resultados del examen Gabriel estaba en casa cuando recibió la notificación en su móvil. El corazón le latía con fuerza. Abrió la aplicación con manos temblorosas. Y entonces vio matemáticas 7, portugués 6,5, historia 7,5, ciencias 6,8, geografía 6,3, inglés 6. Las había aprobado todas las materias. Su promedio final fue superior a 6 en absolutamente todo. Gabriel sintió lágrimas correr por su rostro. Lágrimas de alegría, de alivio, de orgullo. Lo había logrado, realmente lo había logrado. Corrió a la cocina donde doña Irene preparaba el almuerzo. ¡Doña Irene!, gritó casi sin aliento. ¡Ah! ¡Aprobé todo! Irene dejó caer la cuchara y se giró hacia Gabriel con una enorme sonrisa. Abrió los brazos y Gabriel, sin pensarlo 2 veces, la abrazó con fuerza. «Sabía que podías», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Siempre lo supe, gracias», dijo Gabriel, con lágrimas en los ojos.
Gracias por no rendirte. Gracias por revelarme el secreto. Irene sujetó el rostro de Gabriel con ambas manos y lo miró fijamente a los ojos. No tienes que agradecerme, hijo mío. Tú hiciste todo el trabajo. Yo solo encendí la chispa. Tú eres quien avivó el fuego. Esa noche, la familia Andrade celebró con una pequeña fiesta. Ricardo, que normalmente era un hombre serio y reservado, estaba visiblemente orgulloso. Patricia no dejaba de abrazar a Gabriel y decirle lo feliz que estaba. Y por primera vez, invitaron a doña Irene a cenar con ellos. Al principio dudó, diciendo que no sería apropiado, que solo era la criada. Pero Gabriel insistió. Ricardo insistió. Patricia insistió. Y finalmente, Irene accedió. Se sentó a la mesa con la familia y compartió la comida como una igual, no como una empleada. Durante la cena, Ricardo pidió la palabra. Se puso de pie, con una copa de vino en la mano, y miró a Irene con genuino respeto. «Señora Irene», comenzó, «construí un imperio con mis propias manos. Estoy orgulloso de ello, pero hoy me di cuenta de que fallé en construir lo más importante, la relación con mi hijo. Y fue usted, con su sabiduría y su cariño, quien hizo lo que yo debía haber hecho. Usted salvó a mi hijo, y por eso le estaré eternamente agradecida». Irene sintió que las lágrimas corrían por su rostro. «Señor Ricardo», dijo con humildad, «yo no salvé a nadie. Solo le demostré a Gabriel que siempre tuvo la fuerza para salvarse». Patricia también se puso de pie y añadió, «De todas formas, queremos que sepa que a partir de hoy ya no es solo nuestra empleada, es parte de nuestra familia, y como familia también queremos ayudarla». Ricardo asintió y continuó. «Entendemos que sus nietos asisten a una escuela privada, que esto representa una carga financiera importante para usted y su hija. A partir del mes que viene, vamos a pagar su educación, completamente, incluso la universidad, si fuera necesario». Irene se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. No era tristeza. Era la pura emoción de ver que el círculo se cerraba, que había ayudado a alguien y ahora la ayudaban. Esa bondad regresaba multiplicada. Gabriel miró a doña Irene, llorando de emoción, y comprendió otra faceta del secreto que le había contado. No se trataba solo de estudiar o trabajar duro. Se trataba de comprender que nuestras acciones tienen repercusiones, que cuando ayudamos de verdad a alguien, cuando plantamos una buena semilla, ésta crece y da fruto que nutre no solo a una persona, sino a toda una comunidad. Los meses siguientes fueron transformadores para todos. Gabriel continuó estudiando con ahínco y sus notas siguieron mejorando. Ya no era el peor alumno de la clase. Estaba entre los alumnos promedio, y eso le bastaba. Pero más importante que las notas, había descubierto algo que el dinero de sus padres jamás podría comprar: un propósito. Había descubierto que era capaz, que podía fijarse una meta y alcanzarla, que podía superar obstáculos, que podía ser mejor hoy que ayer. Ricardo empezó a trabajar menos y a pasar más tiempo en casa. Descubrió que construir una relación con su hijo era tan desafiante y gratificante como construir un imperio empresarial. Patricia redujo sus compromisos sociales y empezó a prestar verdadera atención a la vida de su hijo. Ahora cenaban juntos todas las noches. Hablaban, reían. Eran una verdadera familia. Y doña Irene vio a sus nietos prosperar en una escuela mejor, con más oportunidades, y supo que el sacrificio de toda una vida de trabajo duro había valido la pena. Un año después de aquella conversación que lo cambió todo, Gabriel cursaba segundo de bachillerato. Sus notas eran buenas, no excepcionales, pero sí consistentemente buenas. Había descubierto que le gustaba la historia y pensaba en estudiar derecho en el futuro, en una carrera que le permitiera ayudar a la gente, en trabajar en derechos humanos o algo similar. Aún no estaba seguro, pero por primera vez tenía planes, sueños que eran suyos, no de sus padres. Y un sábado por la tarde, mientras doña Irene terminaba su turno y se preparaba para irse, Gabriel la llamó. «Doña Irene, espere», le dijo. «Le escribí algo». Le entregó una carta. Irene la abrió con cuidado y empezó a leer. La carta decía:
Señora Irene, hay un dicho que dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Yo no sabía que estaba lista. No sabía que necesitaba un maestro. Pero usted apareció de todos modos. Me enseñó que la vida no se trata de tenerlo todo, sino de hacer algo con lo que tenemos. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su apellido ni en su cuenta bancaria, sino en su carácter y esfuerzo. Me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Quería que supiera que no solo cambió mi vida, me cambió a mí misma. Y por eso, dedicaré el resto de mi vida a ser digna de esta lección. Estudiaré, me graduaré, construiré una carrera. Y cuando tenga mi propia vida, mi propia familia, les contaré a mis hijos sobre la señora de la limpieza que salvó al hijo del millonario, no con dinero ni con regalos caros, sino con algo mucho más valioso, la verdad. Gracias por todo. Con amor y eterna gratitud, Gabriel. Irene terminó de leer la carta, con el rostro bañado en lágrimas. Abrazó a Gabriel con fuerza y le susurró al oído: «Ya eres digno, hijo mío. Siempre lo has sido, solo necesitabas creerlo». Y allí, en ese abrazo, Gabriel comprendió la última parte del secreto. El secreto no era solo estudiar, esforzarse o tener disciplina. El secreto era el amor. Creer que alguien se preocupa. Saber que no estás solo. Comprender que una sola persona, con una sola conversación, en un solo momento de vulnerabilidad y verdad, puede cambiar por completo el rumbo de una vida. El secreto que la señora de la limpieza le contó al hijo del millonario no era complicado. No requería fórmulas matemáticas ni teorías complejas. Era simple, profundamente simple. Eres responsable de quién te conviertes, sin importar dónde empezaste. Y si decides, de verdad, que quieres ser mejor, que quieres crecer, que quieres construir algo valioso con tu vida, nada en el mundo podrá detenerte. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni las circunstancias, ni el pasado. El único obstáculo verdadero eres tú mismo, y la única manera de superarlo es empezar. Simplemente empieza. Años después, Gabriel se graduó con honores de la Facultad de Derecho. Abrió un bufete especializado en derechos laborales, especialmente en la defensa de las trabajadoras domésticas explotadas o maltratadas. Nunca olvidó sus orígenes. Nunca olvidó que lo salvó no un profesor famoso ni un coach motivacional caro, sino una humilde señora de la limpieza que vio en él algo que él mismo desconocía. Y cada vez que ganaba un caso, cada vez que ayudaba a alguien a obtener sus derechos, pensaba en doña Irene, pensaba en el secreto que le había contado aquella mañana de jueves, y sonreía, porque sabía que honraba no solo su memoria, ya se había jubilado y vivía cómodamente gracias a la ayuda de la familia Andrade, sino también la lección más importante que cualquier ser humano puede aprender: que todos somos capaces de transformarnos, que nunca es tarde, que el esfuerzo siempre vale la pena y que a veces, solo a veces, las palabras adecuadas en el momento oportuno pueden salvar una vida. Esta es la historia de Gabriel. Esta es la historia de Irene. Esta es la historia del secreto que una señora de la limpieza le contó al hijo del millonario. Y ahora, también es tu historia. Porque si has llegado hasta aquí, si has leído hasta el final, es porque algo en esta historia te conmovió. Quizás te identificas con Gabriel, sintiendo que estás desperdiciando tus oportunidades. Quizás te identificas con Irene, luchando cada día por darles una vida mejor a quienes amas. O quizás eres los padres de Gabriel, dándote cuenta demasiado tarde de que estabas dejando pasar lo que realmente importa. No importa. Lo que importa es que entiendas el secreto. Que elijas, desde hoy, ser responsable de la persona en la que te convertirás. Que dejes de usar tus circunstancias como excusa y empieces a usarlas como combustible. Que recuerdes que cada día es una nueva oportunidad para empezar de cero, para ser mejor, para construir algo que te enorgullezca. Así que dime en los comentarios, ¿qué harás diferente a partir de hoy? ¿Cuál es el primer paso que darás para convertirte en quien quieres ser? Si esta historia te conmovió como a mí cuando la creé, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje.
porque así como doña Irene cambió la vida de Gabriel con sus palabras, tú puedes cambiar la vida de alguien simplemente compartiendo esta historia. El secreto ha sido revelado. Ahora depende de ti qué harás con él.